Muy buenas a todos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Street Schools, y en esta oportunidad les quiero hablar sobre cómo era Bully antes de salir a la venta, o mejor dicho, durante su fase beta, que es cuando se encontraba en desarrollo, y lo haré basándome principalmente en las capturas de prelanzamiento y trailers oficiales, y también intentaré mostrarles la mayor parte del contenido eliminado que se encuentra sin utilizar dentro de los archivos del juego. Así que empecemos de una vez. Como ya es habitual en este canal, iniciamos con el diseño de los personajes, y como no podía ser de otra manera, el primero es el protagonista. Probablemente la fase más temprana que se ha visto de Jimmy, es la que aparece en el cómic de la edición especial de Bully, y también de fondo durante las pantallas de carga. Realmente lo más destacable allí, son la forma de su cara, con rasgos faciales diferentes, y su expresión enojada. Pero la primera vez que lo vimos modelado en 3D dentro del juego, es en esta captura de pantalla, la cual fue enseñada al público durante el E3 del 2005, y donde se aprecian enormes diferencias con respecto a la versión final, pero con relación a Jimmy se puede notar que la expresión enojada vista en el cómic, también la tenía en el juego, además de que su uniforme era distinto, ya que usaba un pantalón gris en vez del pantalón beige que conocemos, unas botas marrones en vez de los tenis blancos, y su chaleco no tenía el logo de la academia. Más adelante discutiremos otros detalles de la imagen. En otras capturas posteriores, se le ve prácticamente igual, pero con un sutil cambio, y es que le añadieron un reloj. Cualquiera pensaría que pudo haber sido colocado de forma separada, pero al ser visto en varias capturas, realmente se sabe que era parte del uniforme por defecto. Para ese momento también le agregaron el logo de la escuela al chaleco. Más adelante en el desarrollo, se decantaron por unos vaqueros azules, en reemplazo del pantalón gris, ya que en varias imágenes se le ve de este modo, aunque luego removerían el reloj. Y ya en la etapa final le cambiaron las texturas del rostro, además de darle el uniforme que conocemos actualmente. Respecto al antagonista, Gary Smith, conocemos un concepto del mismo gracias a Andrew Wood, quien participó en el desarrollo de Bully. En el mismo podemos apreciar que tenía otro corte de cabello, no tenía la cicatriz en el ojo, y usaba un chaleco de color granate. Aunque ya visto en el juego, su apariencia era idéntica a la versión final, con la excepción de que usaba un chaleco azul y no verde. Esto se sabe gracias a unos renders de personajes encontrados en el portafolio online de Jared Fry, quien trabajó como artista de personajes en Bully. En el render donde aparece Gary, también podemos ver a Jimmy utilizando el uniforme con vaqueros azules del que les hablé antes, el traje de boxeo que tenía otros colores en las llamas de la pantaloneta, y el traje de lucha que se usa en las clases de gimnasia, que a diferencia de la versión final, utilizaba una tonalidad azul más clara, y tenía un protector en la cabeza diferente, de color rojo. Este último también se encuentra sin usar en los archivos del juego. Respecto a Peter, su imagen conceptual muestra que inicialmente iba a ser negro, y utilizaba un chaleco de color granate, al igual que Gary. Pero viendo su modelo 3D, algo que aparentemente cambió, es que pudo haber sido más alto, y usaba una camisa blanca. En realidad, parece que todos los estudiantes usarían atuendos de color granate, ya que esta era la tonalidad por defecto de la escuela en fases tempranas de desarrollo, y eso se comprueba al ver los renders del artista Tyler Wilson, quien los publicó en su portafolio pero luego terminó borrándolos. Es más, hasta los profesores y monitores también usaban estos colores. Evidentemente luego cada facción recibió su propia tonalidad para que así fueran más fáciles de identificar, como los nerds que visten de verde, o los pijos de color azul en la versión final. Aclarado lo anterior, podemos hablar de los cambios a los personajes de las facciones, aunque solo haré énfasis en los líderes, ya que hablar sobre cada uno de los integrantes volvería demasiado largo el video. Empecemos por los abusones, y su líder, Russell. Probablemente el diseño más antiguo que se ha visto del personaje, aparece en el cómic de la versión especial, y allí se aprecia que tenía un peinado distinto, era un poco más gordo, y vestía con un chaleco por encima de la camisa. También se puede notar el tatuaje de la calavera en su brazo. Y en otro cómic se le puede ver gastándole una broma a Jimmy en Halloween, invitándolo a una fiesta falsa, con ayuda de otros sujetos desconocidos, que en realidad eran parte de una facción conocida como Punks. Curiosamente Russell es de los pocos personajes que se ha visto su modelo 3D en movimiento, y esto se conoce gracias al animador Shota Yuyama, quien también trabajó en Bully.
El diseño coincide totalmente con lo visto en los cómics, y por lo visto allí, esta era su apariencia cuando hacía parte de los Punks, facción de la que probablemente era el líder, pero hablaremos de eso más tarde. En una etapa de desarrollo más avanzada, cuando Russell pasó a ser un abusón, prácticamente se veía igual que en la versión final, con la diferencia de que usaba un chaleco azul encima de la camisa. Aunque viéndolo en el render de Jared Fry, siento que hubo un pequeño ajuste a su rostro. En cuanto a los demás abusones, lo más importante a destacar, es que también usaban un chaleco azul, aunque no todos tenían la misma tonalidad. Probablemente el que más cambió fue Troy, ya que anteriormente era rubio. Respecto a Darby Harrington, se puede decir que era casi igual a su versión final, pero usaba un suéter de una tonalidad entre azul y violeta, al igual que el resto de los pijos, pero él en específico llevaba un pañuelo rojo en el cuello, que incluso mantuvo hasta el primer tráiler, momento en el que ya les habían cambiado el diseño de los suéteres por uno similar al final. A diferencia de las otras facciones, el diseño de los pijos sí que se pudo apreciar en varias screenshots de prelanzamiento, aunque como ya lo mencioné, la diferencia principal estaba en el color de los suéteres, y que no tenían un patrón de figuras. Con relación a los nerds, se conocen sus diseños más tempranos, donde todavía usaban el color granate, gracias a los renders de Tyler Wilson, y aunque cambiaron bastante, la mayoría son reconocibles porque mantuvieron muchas características en su diseño final. Diría que el que más cambió fue su líder, Ernest, pues originalmente tenía acné, su pelo era de color negro, y además llevaba un bolso. Este diseño coincide totalmente con el que se puede apreciar en el cómic. De hecho, dentro de la casa club de los musculitos, es posible encontrar un póster de la candidatura a presidente de la clase, en el que se puede ver este viejo diseño. En los renders de Jared Fry, todos los nerds se ven prácticamente igual a la versión final, aunque sin gafas, pero de resto no hay mucho para comentar. El siguiente es Johnny Vincent, el cual se veía muy diferente en el modelo más antiguo que se conoce de él. Se le pudo apreciar en un render, junto a uno de los punks que fueron eliminados. Su cara y peinado eran totalmente diferentes, destacando la nariz roja, que era común en los diseños más antiguos de los otros personajes también. En los renders de los macarras, siento que hay algunas diferencias, especialmente en los rasgos faciales de Johnny y de Norton, además de que el color de cabello de Rick era negro y no café. Pasamos ahora a los musculitos, y su líder, que es Ted, no cambió tanto realmente, aunque sí lo hicieron Mandy, cuyo traje de porrista era distinto, Dan llevaba una chaqueta azul oscura, y los uniformes de fútbol americano eran de una tonalidad azul más clara. Y si observamos con detalle, a la derecha se encuentra un personaje eliminado, que es Bo, del que hablaremos luego. Y finalmente, tenemos a los malotes, que en verdad cambiaron bastante, especialmente Edgar, pues su vestimenta fácilmente puede recordar a uno de los families de Grove Street en San Andreas, y ni hablar de sus rasgos faciales que eran muy distintos. También se pueden apreciar grandes diferencias en la ropa de Duncan, y en Garney, el cual tenía más cabello. Incluso los estudiantes que no pertenecen a ninguna facción, en algún momento también vistieron de color granate. En esta screenshot de Luis, se puede ver al fondo a Sheldon con este estilo. En otras capturas podemos ver a Pedro, a Angie, y a Trevor, utilizando prendas de color azul, por lo que este muy probablemente fue el esquema de color para todos los estudiantes sin facción durante un tiempo, hasta que finalmente decidieron cambiarlo a verde. En cuanto a profesores y demás personal de la escuela, siento que no hay mucho por destacar realmente, quizás el único que se ve un poquito diferente es Mr. Hattrick, pues pareciera estar quedándose calvo en el render. Faltaba mencionar a los monitores, que en su concepto inicial también vistieron de rojo, con una apariencia algo más intimidante que la final, pero lo que más destaca es que cargaban con una porra, por lo que quizás podían golpear a los estudiantes problemáticos. De hecho, en la misma imagen de prelanzamiento donde sale Pedro, se puede ver a Seth atrás cargando una palmeta, lo que quiere decir que cambiaron las porras por las palmetas, aunque en otra screenshot se puede notar que los policías también cargaban con porras, pero todo esto fue descartado con el fin de hacer menos violento el juego. En la versión final, con ayuda de mods se les puede entregar una palmeta a los monitores, pero harán otra animación diferente a la que se aprecia en la screenshot, cargándola sobre el hombro en vez de llevarla en la mano. Y no solo eso, también la pueden usar contra el jugador o con cualquier NPC que cause problemas.
Bien, ahora es momento de hablar sobre los personajes removidos, y para ello retomaremos la facción eliminada de los punks que les había mencionado. Gracias a Tyler Wilson sabemos que el personaje bajito que aparece en el cómic apretándose los nudillos, se llamaba Sid, e incluso mostró la que pudo ser su apariencia dentro del juego. Teniendo en cuenta esto, se cree que los otros dos acompañantes que están con él en el cómic, también eran parte de esta facción, aunque fueron completamente eliminados y no hay otro medio en el que se les haya visto. Por la actitud de Russell, se especula que él era el líder, pero además se cree que Zoe también era parte de los punks, porque Tyler Wilson publicó la imagen de su diseño previo, describiéndola como chica punk, tal y como hizo con Sid. Existe la creencia de que esta facción, en algún punto del desarrollo, pasó a ser conocida como Dropouts, que en español viene siendo algo así como los marginados, y más adelante se convertirían en los malotes que conocemos actualmente. Russell iba a ser su líder, pues hay evidencia de ello en los archivos del juego, ya que el modelo y las texturas de él, están nombradas usando los mismos prefijos que las de Edgar, el líder de los malotes en la versión final. Estos prefijos en inglés forman las palabras Dropouts Lead, que significa líder de los marginados, por lo que resulta muy raro que Russell esté etiquetado como un marginado, y no como un abusón. Otro personaje que fue removido, hacía parte de los musculitos, y su nombre era Bob. Se le pudo apreciar en algunas capturas de pantalla, usando ropa muy parecida a la de Judy, por lo que se cree que este último lo reemplazó. Sin embargo, en el juego final también es posible verlo, aunque solo una vez, y es durante la cinemática de la misión, Gimnasio en Llamas. Por sus diálogos sin utilizar, se sabe que tenía un enorme interés en la lucha libre, y también que era homosexual, haciendo comentarios alusivos a sus preferencias en ocasiones, por lo que se cree que esta fue la razón por la que lo eliminaron. Lo más probable es que lo hayan reemplazado por Judy, pues son demasiado parecidos. Escuchemos algunos de sus diálogos. That toned physique, supple arms, sculpted torso. I just hope I can beat him. I just wish I could get him out of my mind. Why is every guy so crazy about chicks? They're like so boring. Jeez, too much pressure. I'm giving you my signature move, the kneeling bob. Watch out! El siguiente personaje eliminado se llama Nate. Aparentemente iba a ser el encargado de un negocio de fuegos pirotécnicos, lo que significa que anteriormente se podían comprar el Volcán 4000, los petardos, y quizás otros explosivos, en una tienda que todavía existe en el juego final, ubicada en Bulworth Town. How's it going, man? Good man, dude. Otro personaje removido se llamaba Floyd, y también iba a ser encargado de una tienda, pero en este caso era de música, y lamentablemente no quedan rastros de ella. Solo quedan los diálogos de Floyd mencionándola. Gotta get back to the store. See you later, man. Kid, you want good music? Come to me. Later. Ahora tenemos a Ian, un personaje que aparecería por New Coventry. Se cree que pudo haber sido el encargado de una segunda tienda de fuegos artificiales, ya que algunos de sus diálogos tienden a hacer alusión a explosivos. Yo, my fist is my fireworks, yo! Y el último personaje removido es un bombero, el cual se llamaría O'Rourke. Con él pasa algo similar a lo de Bob, y es que solamente es posible verlo en el juego final, si fallamos la misión, Gimnasio en Llamas, pues aparecerá por un breve momento, pero como tiene muchísimos diálogos para cada situación, se cree que iba a ser posible verlo en la calle ocasionalmente. Por otro lado, se conocen algunos diseños previos de la interfaz de usuario, ya que David Bayun los publicó en su portafolio, y tomando como referencia los diferentes estilos, se cree que fueron cambiados al menos 3 veces. Probablemente la interfaz más antigua se ve en esta captura, del que posiblemente era el menú de pausa, ya que en este se podía acceder a 4 apartados distintos, como lo son las estadísticas, el inventario, los controles y las opciones de audio y de video. Después pudo haber sido transformada en esta variante, en la que se pueden ver varios lockers de fondo, donde uno de ellos está abierto y se puede apreciar la foto de una chica, la cual de hecho todavía se puede ver en el juego final, en la peluquería de Old Bulworth Valley. Se cree que ella era Christy, y la de al lado posiblemente era Mandy. Evidentemente este también era el menú de pausa, ya que desde aquí iríamos a otros apartados como el inventario, las estadísticas, las opciones, o podríamos cargar una partida.
En la siguiente captura del inventario, aparecen algunas armas usando otros iconos, además de varios objetos que no se almacenan aquí en el juego final, como las manzanas, los ladrillos, las tapas de canecas de basura, y el extintor. Por el fondo del casillero, y al usar la misma tipografía que la imagen anterior, se sabe que pertenecen a la misma etapa. El siguiente apartado es el de estadísticas, y a diferencia del primero que vimos, aquí se muestran varias fotos de personajes femeninos, siendo al menos 3 de ellas novias de Jimmy, pues aparecen Beatriz, Mandy, y Zoe, además de Christy y otra chica que no se sabe con exactitud quién es. Y en la última captura de este estilo de interfaz, se muestra el apartado de opciones, particularmente la parte de los controles, que tenían una configuración muy básica al menos para ese momento. Y en la interfaz más avanzada, se puede ver que usaban el logo de la academia en la pantalla inicial del juego, aunque lo realmente interesante está en el apartado de controles, ya que en este caso señala algunas cosas que no llegaron a la versión final, como poder controlar la música o un posible modo en primera persona. También se pudo apreciar una captura del álbum de fotos con algunas screenshots que no salieron al público, siendo la más interesante la del medio, ya que en ella vemos a Jimmy en el tejado de la escuela, algo que no es posible en la versión final fuera de la última misión, pero al parecer sí lo era antes. Ya para terminar con esta parte, faltaría destacar esta captura que quizás es la más antigua de todas las que se conocen, siendo tomada al fallar la misión, esa zorra, pues el objetivo básicamente era el mismo, recuperar la libreta de Beatriz. Por un lado, podemos ver el minimapa totalmente gris, y no se aprecia una separación entre la barra de salud y el gamberrómetro. Por el otro, vemos que la tipografía es totalmente distinta a las imágenes que les mostré antes, por lo que pareciera manejar otro diseño, pero lo más curioso es que dice que se podía reiniciar la misión, cuando esto no es posible en el juego que conocemos. Vale, llegó el momento de hablar sobre los cambios al mapeado, y para ello volveremos a retomar la imagen de Jimmy que les mostré al principio. En esa captura, el personaje se encontraba por el camino que conduce hacia el gimnasio, pero antes este solía ser mucho más estrecho, sin mencionar que las columnas eran de color rojo, y tenían cabezas de gárgolas encima. De la siguiente imagen hay algo que llama la atención, y es que si se fijan en el tejado de la escuela, podrán notar una especie de estatua, y unas barandas, lo que significa que el tejado realmente sí era cargado por el juego mientras estábamos en modo libre, y no solamente en la misión final. Eso sin mencionar que vemos a Jimmy con la pelota de balón prisionero en el modo libre, cuando esta solamente aparece en el gimnasio. Es más, en la versión final, si vamos al segundo piso de la escuela, nos encontraremos con una puerta bloqueada que dice, acceso al tejado, y si la logramos atravesar con mods, podremos ver que las escaleras están correctamente mapeadas y tienen colisiones. Esto es porque en la misión final perseguiríamos a Gary hasta el tejado, pero luego lo cambiaron por una escena. En esta otra imagen podemos ver mejor las estatuas que estaban en el tejado. En otra imagen de Jimmy golpeando a un monitor con un ataque que solo pueden hacer los NPC, podemos ver nuevamente que los pilares tenían encima cabezas de gárgolas, además de que las canecas de basura estaban tapadas, por lo que quizás Jimmy aún no se podía esconder en ellas para ese momento del desarrollo. Y si se fijan en el edificio principal, notarán que la campana también era visible, confirmando lo dicho anteriormente de que el tejado estaba disponible también en modo libre. Hay una imagen de la entrada de la academia en la que se puede ver unas escaleras tras las rejas, lo que resulta muy extraño, pues esta parte en el juego final es totalmente plana. Y en otra captura donde aparece la señorita Danvers, se puede notar que la puerta de su despacho estaba abierta, lo que haría posible entrar a la oficina del director. Probablemente las siguientes capturas son de lo más interesante que se puede ver, porque fueron tomadas en un lugar que no aparece en el juego. Resulta que el dormitorio de los hombres iba a tener 2 plantas, al igual que el de las chicas, y también tenía su propio baño. Sobre este segundo piso todavía queda un rastro en el juego final, aunque para poder verlo es necesario utilizar mods. Al colocar a Jimmy a la altura del segundo piso, la textura del minimapa cambiará, y se podrá apreciar la forma que tenía. Las escaleras quedaban a la izquierda de la entrada, al fondo del pasillo. El baño al parecer quedaba muy cerca de las escaleras, y eso se sabe porque el reflejo del espejo tampoco fue removido. Puede que incluso la habitación de Jimmy hubiese estado ubicada inicialmente en la parte de arriba.
Un diálogo sin usar de Gary, en la primera misión, sugeriría esto. I've got something to do. Go change in your room, it's down the hall. Así que podría referirse al que quedaba en esta esquina. Además, hay un audio que se utiliza de ambiente en la residencia masculina, que solo se puede escuchar difícilmente acercándose a una de las habitaciones cerradas, en el que Peter le dice a Jimmy que él y Gary lo estarán esperando en el dormitorio de abajo, por si desea pasar el rato. Esto podría significar que la actual habitación de Jimmy, en algún momento fue pensada para que la usara Peter o Gary, o simplemente podría referirse a que estarían en la sala común. De cualquier modo, es interesante destacar que en la residencia iban a aparecer también los pijos y los macarras, sin tener que activar la alarma de incendio. En otra screenshot, podemos ver que Burton al parecer iba a hacer de monitor, en la residencia masculina, y en la parte de atrás aparece un macarra que iba a usar las escaleras, para ir al segundo piso. Como un detalle adicional, es que en la residencia solían aparecer también Pedro y Sheldon, pues hay unos modelos de ellos en pijamas sin utilizar, en los archivos del juego. Se cree que los eliminaron para evitar que pudieras atacarlos sin penalización, al no haber monitores. De hecho, se puede ver a Pedro entrando a la sala común, en el primer tráiler. El edificio principal de la escuela también pasó por un cambio similar al de la residencia masculina, y es que originalmente iba a tener 3 plantas en vez de 2. Realmente de este no se ha visto mucho material, pero se sabe de su existencia gracias al primer tráiler, pues en un momento en donde Jimmy está corriendo hacia la salida, se alcanzan a notar unas barandas en la parte más alta. Y son idénticas a las del segundo piso. Evidentemente si lo comparamos con el juego final veremos que ya no hay nada. Y en una screenshot se puede ver que también había barandas al otro lado. La única imagen del tercer piso que se ha visto, proviene de una textura en baja calidad encontrada en los archivos del juego, que se mostraría al cruzar una puerta, probablemente al salir de un salón. Esta aparecería de la misma forma que lo hace la textura de fondo, que se ve al cruzar la puerta del dormitorio, por dar un ejemplo. En todo caso, algo que caracterizaba la tercera planta era los casilleros rojos. Ahora podemos pasar a hablar sobre las armas, aunque aquí no hay realmente muchos cambios conocidos. Sin embargo, en los archivos del juego se puede encontrar un camión lanzapapas mejorado, que incluso todavía se puede generar con mods, pero funciona exactamente igual al normal. No hace más daño, y tampoco tiene un icono propio en el HUD. Al parecer era desbloqueado después de terminar la misión, Ratas en la biblioteca. El más interesante es sin duda, el concepto de un vehículo de batalla similar a un tanque, que iban a usar los nerds en la misión, Defensor del Castillo, para repeler el ataque de los musculitos, aunque terminó siendo descartado por limitaciones técnicas de la PS2. Al menos sabemos cómo se pudo haber visto, gracias a Andrew Wood. En cuanto a los vehículos, tampoco se sabe mucho al respecto, pero las bicicletas parece que iban a ser personalizables, o al menos eso es lo que se da a entender en estas imágenes. No se sabe si era posible modificarlas en el taller, o al momento de comprarlas. La podadora tenía otro esquema de color, pues era verde en vez de roja. En cuanto a otros cambios a la jugabilidad, lo primero interesante que se puede mencionar, es que por lo visto en esta screenshot, se cree que era posible entrar a los salones de clase en el modo libre. Un artículo de la revista Game Informer, basado en su experiencia con una demo de Bully durante el E3, menciona que en la sala común de la residencia masculina había un televisor completamente funcional, lo que quiere decir que quizás se podía ver algún programa, al estilo GTA 4, y no simplemente prenderlo y apagarlo. Esto también es respaldado por unos diálogos sin usar, que dirían ciertos estudiantes al momento de apagarles la tele. Les colocaré este ejemplo con Bucky. I was trying to watch that program. It's my favorite, you know. También dice que ahí los estudiantes podían jugar dardos, algo que no se ve en el modo libre pero sí en una cinemática, e incluso David Bayon publicó un modelo que quizás era el que se utilizaba para esto. Incluso menciona que había un monitor en la residencia, que le diría a Jimmy que se cambie para la clase. Por lo visto cambiaron a Burton, por otro monitor. Otra cosa que llama la atención, es que hay capturas del director, por el camino que lleva a la casa Harrington y al gimnasio, por lo que quizás este también aparecía en el modo libre patrullando la escuela, como si fuera otro monitor más.
Y una cosa más que vale la pena destacar, es que originalmente todas las clases del gimnasio consistían en luchar, en vez de alternar entre balón prisionero y aprender movimientos de pelea. De hecho, en la tercera y cuarta clase, en vez de enfrentar a Fatty, tendríamos que derrotar a Bo, y en la última, deberíamos vencer a Luis. Estos dos tienen modelos con el traje de lucha sin utilizar. Y ya pasando a ver los cambios a las misiones, que realmente fueron varios, se puede empezar por mencionar que la misión, la trampa, originalmente empezaba dentro del edificio principal de la escuela, como se vio en el primer tráiler. En el primer capítulo, probablemente lo que más cambió fue Halloween, pues originalmente se harían algunas bromas con Gary y con Peter, en vez de hacer bromas para algunos personajes. Por ejemplo, tenía que tirarle una rata a Eunice, darle un dulce que hiciera vomitar a Edna, colocar un volcán 4000 alrededor de unos abusones, poner un cartel de patéame en la espalda de un nerd, y tirarle polvos pica pica a Burton. Todo esto se sabe gracias a los audios sin utilizar. Aquí les dejo unos cuantos, para no alargar mucho esta parte. See that rat? Get it. I'm allergic. This is pretty disgusting. Let's go to the girls' dorm and scare them. There, throw the rat at the fat girl. Oh my god, what is that? That was sort of funny. Let's go find some of those pranks I smuggled on the campus earlier. Otra misión que realmente cambió demasiado, es la de Johnny celoso. Originalmente el objetivo no era solo hacer fotos de Gord tomando de la mano, besando y dándole regalos a Lola, sino que era un poco más explícita, pues después de que Jimmy se reuniera con Johnny, tendría que ir a buscar a Gord, quien estaría hablando con Parker insinuando sus intenciones con Lola. Una vez que estos dos se reunieran, tendrían una carrera en la playa, y después llegarían a un lugar donde Gord quería pasar a la acción, pero al sentirse expuestos deciden irse a otro lado. Jimmy tendría que seguirlos a un garaje, y fotografiarlos en el momento en que Gord intenta quitarle el sostén a Lola. Todo esto se sabe gracias a los diálogos sin utilizar. Escuchen. Hey, Johnny. No time to talk. I need you to follow Gord and take pictures of anything he might do with Lola. All right. Where is he? I don't know, at the school? Go and check there, and when you find him, don't lose sight of him. And take pictures of anything interesting, like Gord and Lola making out. Yeah, pictures, but they're for my eyes only. Esos fueron los diálogos de la cinemática inicial. Sobre los demás únicamente colocaré los más importantes, para no alargar demasiado esto. Just off to meet up with a friend. Ah, I see. Wink wink and all that. Indeed. I'll race you to the beach, Gordy. See if you can catch me. I'm coming to get you, baby. Looks like I caught you, Lola. Sure does. What you gonna do with me? You're loving it, baby. What was that? Did you hear something? I don't think so. But I do feel a little exposed. I know a better place. Let's go. Come on, Lola. No one will disturb us in the garage. Oh, Gord. You really know how to treat a girl. Just you wait and see. Not for too much longer, I hope. No. The hooks are in the back. Are you sure you've done this before? Like this. Okay, I think you're getting it. Lola, what are you doing with that chump? It's getting kind of hot in here, don't you think? I see where this is going, you little strumpet. Yeah, it's a little stuffy in here, and I'm going home. See ya. But... Oh well. Es muy probable que en esta versión de la misión, apareciera el modelo en ropa interior de Lola que se puede apreciar en los renders de Jared Fry. No lo comenté al principio, pero las chicas de las otras facciones también tenían un modelo así, aunque no se sabe en dónde iban a usarse, pero es de suponer que eliminaron todo esto para suavizar el juego y evitar que terminara siendo clasificado solo para adultos. Otra misión que cambió, fue la del coleccionista. Se supone que esta inicia y se desarrolla en Blue Skies, pero la cinemática realmente ocurre en New Coventry. Eso se debe a un descuido de los desarrolladores, pues al cambiar de ubicación, se les olvidó actualizar también la escena, aunque esto no aplica en la versión de Wii. Realmente el error existe desde la versión de PS2, ya que esta misión también existe allí, pero está deshabilitada.
Aunque también resulta extraño que el tráiler de Navidad muestre que esta misión ocurría en invierno, cuando solo se desbloquea hasta el capítulo 5. Ahora podemos hablar de las misiones eliminadas, y la primera de ellas se cree que iba a llamarse Reunión. Primero veamos la cinemática, luego les daré más detalles. Johnny! Hey, big fella. How's it going? Fine. Where's Johnny? Why? Are you guys dating now? No. Then who cares about Johnny? I'm here. Listen, sweetie, I need a favor. Okay. I'm meeting Tad in a while, and I think a few of the boys might get the wrong idea. Especially your boyfriend, Johnny. He's so jealous and immature. Do you think you could hang around and make sure they don't beat Tad up while we're talking? Do you think you could do that for me? Sexy? Yeah, I can do that. I'm meeting Tad in the alley behind the medical center. It's sort of a study date. Oh, man. Se desbloqueaba después de terminar la misión, Cebo, y aquí Lola iba a tener una cita con Tad, por lo que le pide a Jimmy que lo cuide de los macarras, debido a los celos de Johnny. Algo interesante es que todavía se puede jugar modificando el juego, pero ciertos detalles están incompletos, y no se reproducen diálogos fuera de la cinemática, aunque estos no fueron borrados como tal. Les colocaré algunos de los audios de la misión, en los momentos que se usarían. Oh, there you are. Maybe you should find a good place to keep watch. Don't let them see you. Hey, Tad! Over here! There he is! With Lola! I'll get the others! Don't let them intimidate you, Tad. I'll be waiting for you up there. What are you doing, Lola? Hiding. I just want to see how the fight turns out. They're coming from the left! You never should have gotten out of bed today, Tad! Watch out on the right! On the right, Jimmy, on the right! Oh, I think they're gonna climb the fence! They're jumping the fence, Jimmy! They're coming from all over! Good shot, Jimmy! Look out! There's more on the left! That was awesome! Thanks, Jimmy. See you around. Bye, Tad. I'll call you. Lola! Hey, Lola, wait for me! El script de la misión está tan incompleto, que no hay subtítulos para señalar objetivos, aunque sí los muestra el minimapa, pero tampoco da dinero al superarla. Hay otra misión eliminada, que se llamaba La Palmeta, que aparentemente se iba a situar en el capítulo 4, y esta consistía en robar una palmeta de la oficina del director, esconderla en la maleta de Damon, y tomarle una foto con ella, para así meterlo en problemas. A diferencia de la anterior misión, esta sí fue completamente eliminada, pero se le conoce un poco debido a los audios que quedaron sin uso. Además, en el tráiler de Navidad se alcanza a notar un corto fragmento de la cinemática, y lo sorprendente es que aparecía Gary, pero se desconoce cuál era su rol. Se le puede escuchar decir la frase, "El amor juvenil es una cosa tan bella". Young love is such a beautiful thing. Y después diría algo como, "Castígame", probablemente insinuando que Jimmy y Peter son gays. Oh, spank me. Por otro lado, en caso de que el director nos viera escapando con su palmeta, diría este diálogo. Jimmy, what are you doing with my paddle? Después de robar la palmeta y ponerla en la maleta de Damon, habría una corta escena. Now get back to it! Hey you, Jimmy! What are you doing with my stuff? Hey, what do you think you're doing? What? Help! I didn't do anything! Someone help me! Please! Ah! Boys will be boys! All right, Algernon, Damon, break it up! One man or girl's laundry is another Alright, man's... Coach. This weirdo was throwing stuff at me. I didn't do anything! The beating was all in. Algernon, if you make any more trouble, I'll have to report you! Better watch out, Algie. Just wish
Después de eso, Jimmy le pediría a Peanut que hable con Mandy y arme un alboroto. Hey, Honey Pie, you look a little sticky. Want me to help clean you? What is your problem? My problem is I can't stop thinking about you, baby. Guys! Ricky's being a pervert! Help me! Yo, Ricky, back off. Whatever, dude, she likes it. I'm gonna kick your ass. First, you gotta catch me. Get back here. Hey, David, where are you going? Everyone, hit the showers. Paddle? Who put that here? You better hide that, demon. Yeah, if anyone sees it, you'll get in trouble. Luego de esa última escena tendríamos que tomarle la foto e ir a mostrársela al director. Pero antes de llegar a la oficina nos encontraríamos con Fatty y Cornelius, insinuando este último que todavía no estaba desbloqueado el cañón lanzapapas. Fascinating. Now scram, I got some business to take care of. Get lost! You're just after a spud gun. We should have fallen back to the observatory. Y esta sería la conversación final con el director. What is this? A picture of a student with a prefect's paddle? Insubordination! Miss Danvers! Yes, sir. Can you identify the student in this picture? I believe that's Damon, sir. Get him in here, at once! Yes, sir. Right away, sir. He's so charismatic when he's angry. No se sabe con exactitud por qué eliminaron la misión, pero es de suponer que al quitarle las palmetas a los monitores, ya no era necesaria. Y ya para terminar con el video, faltaría por hablar sobre algunas escenas alternativas que simplemente no se usaron. La primera de ellas es casi idéntica a la escena inicial del juego, por lo que no hay algo realmente interesante a destacar aquí, salvo que al final la cámara cambia hacia una vista aérea. La siguiente es más bien una corta escena que se iba a utilizar en la misión Greska, al momento de que Peter activara la grúa para quitarle la bicicleta a Johnny. Evidentemente así es como se ve en el juego final, pero antes se iba a ver de este modo. Algo parecido iba a suceder en la misión, contra el jefe Empollón, la cual empieza inmediatamente después de terminar, Asalto a la Fortaleza. En el momento en que derribamos las plataformas, se mostrarían las siguientes escenas. Es muy probable que todas estas escenas las hayan eliminado para reducir los tiempos de carga en la PS2. La siguiente escena es una versión alternativa de la misión Asako, parte 1. We gotta teach that Edgar kid a lesson. We've got the old Jimmy back. That kid is a lunatic. I bet if we knock some sense into him, he'll turn on Gary. All right, what's the plan? It's really complicated. Great. Yeah, I march in there and beat the crap out of him. Well, at least it's subtle. That's right. La última escena eliminada está conectada con la anterior, y allí vemos que Jimmy le dice a Edgar que por culpa de Gary están en esa situación, pero esto es algo que no encaja con la versión final, porque en ese caso le pregunta que qué le hizo pensar que meterse con Jimmy era buena idea, a lo que él responde que fue Gary, y Jimmy se sorprende. Man, we don't have to fight. Just help us get back at Gary. He's the one who set us all up. Whoa! Whoa, whoa! Some punk school kid comes in here and takes out my boys and tells me we don't have to fight? Right! All right, fine. We'll do it your way. You know, you're pretty tough for a kid who goes to school. And you're really dumb for one who doesn't. You're dead, punk. You're pathetic. Shut up and fight.
Eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, por favor no olviden compartirlo, dejar su like, comentar, suscribirse y activar la campanita.